¿Cómo estás? ¿Bien? Qué bueno. Yo también. Clarito te oí que me preguntaste que sí, cómo estaba yo. Pues muy bien, mira, con la bemba colorada. Vamos a, vamos a disponernos a aprender. ¿Qué te parece? Qué hermoso es cuando un hijo eh, quiere aprender de ti y tú piensas, ¿cuánto puedo hacer con este pedazo de tela, no? Que está dispuesto, que no se mueve, que puedo cortar, que puedo inspirarme, puedo diseñar en la vida de esta persona. Bueno, hablando de la tela, hablando de las personas. Así es Dios cuando tú y yo nos, nos ponemos delante de Dios y le decimos, Señor, aquí estoy, moldéame, enséñame, déjame aprender, cumple tu propósito en mi vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Yo creo que no habría más grande felicidad en la vida de un padre, ¿verdad? Que, que ver de qué manera sus hijos son enseñables, que están dispuestos a aprender, a escuchar, porque ningún padre va a darle un consejo a su hijo que sea dañino para él. Eso lo sabemos ahora. Pero ¿cuántas veces cuando estábamos adolescentes sentíamos que nuestra madre nos odiaba literalmente? Mi mamá no me quiere, mi mamá me odia. Tan lejos estábamos de la realidad. Pero ¿sabes qué? Esa edad, siempre hay personas de esa edad que están pensando eso. Y, y a veces podemos pensar de Dios, Dios no me quiere. Yo no entiendo a Dios. Y luego dice que es mi padre. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo que si alguien me da una cachetada en una mejilla, que yo ponga la otra? Dios no me quiere. ¿Cómo? Yo no le diría eso a mi hijo. Yo no haría. ¿Verdad que sí somos? A veces nos comportamos nosotros como adolescentes, pero es la voluntad de Dios que crezcamos y que dejemos de ser niños y adolescentes y nos convirtamos en personas maduras, personas con el conocimiento de Dios y de su palabra. Mira en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo que dice hoy en este tema tan maravilloso que es los juicios de Dios. Hay muchos juicios de Dios, muchos, pero uno, uno de ellos, mira lo que vamos a ver. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 44, en adelante, mira lo que Jesús con su boca, sus palabras hablaron y dijeron esto. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, en su Padre Dios. Así es como nosotros tenemos que caminar en este mundo con esta autoridad. El que, el que nos vea y crea por nuestro testimonio en nosotros, crea lo que hablamos, no debe de creer en nosotros, porque nosotros estamos llenos de errores, de equivocaciones, de iniquidad. Pero el que nos ve y nos escucha, y escucha bendición, y escucha palabras sabias, debe de creer en aquel del que hablamos, de la palabra de aquel del que nosotros hablamos. Y esto es nuestro Dios. Esa es la manera de que un hijo de Dios debe de caminar siempre. Jesús, cuando hablaba, la gente
Dice Jesús, si alguien me cree a mí, va a creer en el que me envió. Así dice, ¿verdad? Y el que me ve, ve al que me envió. Qué hermoso sería que la gente nos viera y viera a Jesús o viera a Dios mismo. Dijeran, esa persona tiene un gozo, una fe, una paz que no es de este mundo, que no pertenece a nuestra naturaleza, sino que va más allá, se excede. ¿Por qué? Porque no es de esa persona esa paz y ese gozo, sino son de Dios. Qué, qué hermoso que alguien nos llegara a decir cuando yo recuerdo muy bien que mucha gente cuando mi madre vivía, una mujer que amó a Dios siempre, y, y decían, cuando llegamos a tu casa, Rosita, se siente una paz. Me voy de aquí, siempre que he venido, aquí respiro una paz maravillosa. Y me voy con una paz. Platico contigo y tú me transmites. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si no es Dios en aquella persona. De modo que mi mamá pudiera dar paz. Pues no, pues claro que no. Algunas personas me han dicho alguna vez, cuando te oigo, recibo una paz. ¡Ja! Qué cosa tan más maravillosa. Que la gente, bueno, claro que no va a ver en mí a Jesús, ¿verdad? Ni a Dios, claro que no. Pero saben de inmediato que esa paz que uno puede transmitir no es de uno, sino de aquel que vive en uno, que porque Él quiso, no porque yo me lo merezca, no, es porque Él quiere usar a las personas. Y cuando una persona se deja usar, entonces Dios le usa y la usa como instrumento de su amor, de su paz, de su misericordia, de su fe. No es la persona. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No siempre, ¿verdad? No siempre puedo transmitir estas cosas, ¿verdad? Porque a veces yo camino en mi carne y entonces, ¡pum!, desaparece. Desaparece Jesús. Y soy tan, tan carnal, tan humana, sin Cristo. Porque siempre he dicho que si yo veo que están golpeando a mi hijo o que están queriéndolo agredir, matándolo, yo soy capaz de matar. Uy, sí, Cristo en ella, ¿cómo crees que sí? Sí, me capiche, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces dice, el que me ve a mí, ve al que me envió? Dice, yo, la luz, dice Jesús, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo soy la luz y el que se acerca a mí, el que está conmigo, no va a permanecer en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, dijo Jesús. Yo hablo palabras, dice. Y el que no las guarda, el que no hace caso de mis palabras, el que no pone atención a mis palabras, yo no le voy a juzgar. No, yo no. Sino, dice, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, fíjate, el que me rechaza y no recibe mi palabra,
el que no quiere saber nada de Cristo, no le interesa la palabra de Dios, ni siquiera considera si la Biblia pudiera ser la palabra de Dios. Es un rechazo total. Y dice, y no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue. Yo no, ya dijo en el otro versículo anterior, yo no vine a juzgar al mundo. No, para nada. Dice, pero ya tiene el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a poner más fácil para que me entiendas. Tú le dices a tu hijo, si no te terminas la comida, no vas a ver la televisión. Bueno, estoy hablando como si estuviera en mis tiempos, ¿no? O no vas a jugar en la tableta. Yo ya mandé la orden, ya mandé mis palabras. Yo ya dije lo que es la ley de la mamá en la casa con el hijo. Yo no te quiero juzgar, yo no te quiero castigar, yo no te quiero pegar, yo no quiero enojarme contigo, yo no. Te estoy advirtiendo, te estoy diciendo lo que va a pasar si tú no comes. Es todo. O sea, mi palabra va a hacer, te va a juzgar si no la obedeces, si no me la crees. Y luego se te va a olvidar. ¿Cuándo me dijiste, mamá? Ay, no. Yo quería comerme toda la comida. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios está enviada. Y la misma palabra enviada es la que va a cobrar nuestros hechos. Si la obedecimos, si la creímos, Cristo no quiere juzgarnos, ni Dios, nadie quiere juzgarnos, nadie quiere tomar cuentas. Es necesario para que nosotros vivamos en la bendición de Dios, que nosotros creamos en su palabra, que nosotros vivamos en su palabra y nos va a ir bien. Pero si tú y yo ignoramos lo dicho por Dios o por el mismo Jesús, esta misma palabra nos va a juzgar, porque ya está dicha, ya está declarada. Yo sé que tú me entiendes perfectamente, como lo que la mamá con el hijo. Entonces, quiere decir que nadie quiere juzgar. Pero si no quieres obedecer, ya se te está diciendo ahorita que por la misma palabra serás juzgado. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a ver Juan 2:16, aquí en el mismo Evangelio de San Juan, 2:16, que dice, para ponerte un ejemplo, para que me entiendas. 2:16 dice, y dijo a los que vendían palomas allí en el templo, entró Jesús al templo y vio que había una mesa con palomas y había unos tipos que estaban vendiendo las palomas dentro del templo. Y entonces Jesús dijo, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Su palabra fue emitida. Su ley fue dada. Aquí se viene a orar. Aquí se viene a aprender la palabra, la ley de Dios.
Aquí no vienen a hacer negocios, aquí no vienen a ponerse de acuerdo para no sé qué, aquí no van a hacer otra cosa, porque yo ya dije, y si tú haces otra cosa que no es lo que yo dije, la misma palabra hablada te va a juzgar en el día del juicio. Cuando estés delante de mí, yo te voy a decir, ¿por qué aprovechaste cada que ibas a la iglesia para poner tus cosas a vender? No estamos en otro tema más que la palabra hablada de Dios es la que nos va a juzgar. Nunca es la intención, jamás ha sido ni será la intención de Dios ni de Jesús venir y juzgar. Él dijo, yo no he venido a juzgar al mundo. Jesús no vino a juzgar a nadie. La misma palabra nos va a juzgar. La palabra dicha. En Juan 3:3 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra está declarada. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios después de esta vida, ni en esta vida. Pero yo dije, no, yo no te juzgo. Yo hice mi declaración de lo que es mi reino. Y tú que eres invitado a gozar de este reino y de estas bendiciones de este reino, tú tienes que aplicarte a mi palabra. Porque si no te aplicas, te lo vuelvo a repetir, yo no te quiero juzgar. Pero la palabra declarada te juzgará después. Porque no hiciste aquello, hoy no puedes estar en el reino de Dios. Porque no quisiste nacer de nuevo, porque te quedaste como antes, porque no quisiste hacer ese sacrificio. Y te quedaste muy contentito. Bueno, ok. 3:14 dice, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, está hablando Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tu familia necesita que el nombre del Hijo de Dios sea levantado, que el Hijo de Dios sea levantado en tu vida, que tú des testimonio de Jesús en tu vida, que le permitas tener vida, que le permitas gobernar en tu vida, para que tu familia sea salva. Y después no vengas a decir, pero Señor, mi hermano, mi hijo, mi madre no están en el infierno o algo, no sé. Y te voy a decir la misma palabra. Yo te declaré que tú me levantaras ante ellos y yo los traería hacia mí. Pero tú nunca me levantaste. ¿Te levantaste a ti mismo? ¿Te creíste soberano? Y no le hiciste caso a mi palabra. Sí, espero que sí lo tengas clarito. El versículo 17 ya vimos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo. Recuerda, que no se te olvide, Cristo no vino a juzgarnos ni a condenarnos. Vino a establecer el reino de Dios, y el reino de Dios es así. Y si yo voy a China, yo no voy a ir bajo las leyes de México. Yo tengo que apegarme y tengo que honrar y respetar las leyes de China, ¿sí o no? Bueno, tú y yo hemos venido al reino de Dios. Y no podemos nosotros traer las leyes del mundo al reino de Dios y decir, pues así tiene que ser. No, señorita,
Va a ser como Dios lo está diciendo aquí. Y dice que tienes que perdonar hasta 70 veces 7. ¿Qué te parece eso? En Mateo 18, 21 y 22. Y si nosotros no queremos perdonar, porque no se nos antoja perdonar, porque estoy muy molesta y enojada, la misma palabra te va a decir Dios, yo te dije que tenías que perdonar. Te dije que tenías que poner el otro cachete, la otra mejilla. ¿Sí? Y al que te pidiera ir una milla o dos, tuve dos. Eso es lo que dice Dios. Antes, dice, de toda palabra ociosa, de toda, Mateo 12, 36, mira. Eso es algo muy tremendo, muy, muy tremendo. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa, mi amiga, mi amigo? Una palabra ociosa es hablar sin edificar, sin enriquecer, solamente por hablar, solamente palabras ociosas. Es muy fácil de entender, no tengo mucho que explicar. Y de toda palabra. Y entonces un día vamos a estar delante de Dios y va a decir, aquella vez que estabas con tal persona en tal día y dijiste tales palabras, y tú te quedes como, sí, yo te estoy diciendo, yo te dije en mi palabra que tú vas a dar cuentas. A ver, explícame, dime, ¿por qué hablaste por hablar? Ni te constaba, ni estuviste ahí, ni edificaste a alguien, ni tus palabras fueron de valor, solamente porque no tenías otra cosa que decir. Ups, no, ya no va a haber ups, porque ya va a ser tarde, porque ya va a ser el día del juicio. Nosotros nos gusta aprender de las bendiciones, pero imagínate que un día lleguemos a la presencia de Dios y que, Señor, pues es que aprendí nada más lo que me gusta, lo que me convenía, lo bonito. Pero esas cosas del juicio son muy exageradas. Bueno, qué hermoso tener disposición para aprender. Nunca, nunca te arrepientas, nunca te dé flojera aprender de la palabra de Dios y poner por obra, dice la Biblia, que no es lo mismo estudiar y poner por obra la palabra de Dios. Te engañas a ti mismo si nada más la lees pero no la pones por obra. Y la fe sin obras pues también es muerta. Entonces, pues vamos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo. Vamos pidiéndole que nos ayude a ser personas sabias, que le demos el valor a la palabra de Dios que realmente tiene. Porque no vamos a estar muy contentos el día en que Dios nos haga juicio de lo que hablamos y de lo que no hicimos y de lo que tomamos a la ligera. Amén. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, queremos ser personas entendidas, personas educadas, enseñadas, personas sabias, llenas de tu presencia, y que podamos evitar el día de estar delante de ti y que tengamos que dar cuentas y que tu palabra nos pueda juzgar, porque fue dada, fue dictada tu palabra y nosotros
no hicimos caso, no quisimos hacer caso de tu palabra. Y luego no vamos a querer ser juzgados. Pero como personas responsables y personas maduras, pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes. Nos ayudes a hacer lo mejor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos tu bendición sobre nuestros hijos, que ellos vean en nosotros cómo nos alineamos a tu palabra, cómo obedecemos tu palabra, porque te amamos, porque te agradecemos, Señor, porque siendo indignos tú nos has hecho dignos y te damos muchas gracias por eso. Gracias por las bendiciones y por todas las que han de venir. Bendice a nuestros hijos y nietos y nietas y padres y hermanas y esposos y las esposas y bueno, a nuestras amigas. El Señor te bendiga. Señor, bendecimos a Israel. Pongo delante de ti a Beba y tantas necesidades, Señor, que hay en tu pueblo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te